Santiago, pero siempre vuelvo. Con padres, hermanos, parientes y amigos disfruto el regreso. Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa esa chacarera. Adentro, Caco y de mi guitarra está llorando un recuerdo mientras se queman mis años en el brasero del tiempo. Machar de vinos calientes, algarrobal y coyuyo, patio regado de acequia, frescos y aromas de yuyo. Mañanitas luminosas, doradas y estas sedientas, y esas noches tan azules que viste mi alma de fiesta. Voy cantando Santiago, suelo maduro de edades, Juan suma por tocar, ciudad madre de ciudades. Y que venga la segunda. Adentro, hablando de leyendas, mudanciando en los telares, los hacheros repicando, en medio los quebrachales. Eso lindo. El canto del vidalero, acariciando los montes, y el grito del alma mula, estremeciendo la noche. Tradiciones de mi pago que por siglos se respetan, procesiones con bombistas, reza, bailes con orquesta. Voy cantando Santiago, suelo maduro de edades, por mi suma por tocar, ciudad madre de ciudades. Escondido. Retiro a la banda. Y nos vamos en tren, Palmas, palmas, palmas. Adentro, me retiro a la banda, ya voy viajando en segunda. 19 horas, 18 minutos. Paisanos, quiero estar mejor que nunca. A la vuelta. Algún cantón no ha de faltar. Esa banda que dura hasta que te hagan marchar. San Mateo. Sintiendo ansioso por llegar pronto a Santiago. Encontrar mis amigos, recordar tiempo de chango. Baile nomás al bandoneón, tocando chacareras al llegar a mi corazón. Bonita la niña. Cava. La tradición no morirá, costumbre de mi pago que siempre perdurará. Muy bien. Que venga la segunda. Y que se venga la segunda nomás. Vamos, vamos, santiagueño. Ya estamos llegando a Herrera. Palmas, palmas. Adentro, llegaremos a Herrera, cerquita la madrugada. ¡Esa! Pregonar de viejitas alegrando la mañana. Vueltita. Café, señor, quiere comprar botellas y quesitos y algo más para llevar. Delante la niña, juntito a la ventanilla, tenemos que calientes, tamales y empanadillas. Volveré a ver, salir a ver, una de florecidos, monte de agarrobales. Tenemos San Mateo.
tal vez me pueda esperar. Tomachi, algún amor, tal vez me puede esperar, dice el chango, que lo tiró, qué lindo recorrido ahí, en este tema, ¿no? De Retiro a la Banda, Hermoso Escondido, interpretado ahí por los hermanos Sotelo. Así que estamos compartiendo hoy, bueno, vamos a ir, saludándolos ya, así como para decirles que mañana tempranito, si Dios quiere, y Mailincito nos acompaña, vamos a estar saliendo rumbo a Santiago del Estero. Así que, bueno, estamos pidiendo, ¿no? Que Tata Dios nos proteja en el viaje, que, bueno, sea los tranqui, como tiene que ser un viaje. Como ya saben, no podemos viajar juntos con Blanquita como lo hacemos toda la vida. Ella por razones de salud no puede viajar. Pero bueno, yo tengo que ir a ver mi terreno, mi casa en Atamisque, a ver qué hacemos. No es, no es fácil la decisión, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos viendo la posibilidad de qué hacemos. Porque ella por ahora no puede viajar y es muy difícil que, por lo menos por un tiempo largo, viajar así, por lo menos en medio de transporte, ¿no? Ya después veremos otra forma de transporte, tal vez sea avión y esas cosas, porque bueno, ella se tiene que dializar en la casa y eso nos hace muy, muy difícil salir, aunque ella está bien, gracias a Dios. Ha mejorado mucho desde que ella se empezó a hacer la diálisis aquí en casa, así que por ese lado estamos contentos. Así que bueno, ahí estamos escuchando al hermano Sotelo, una danza. Escuchá esta. La firmeza, danza. Adentro, que me mandaste a decir que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. No mucho. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retira tu paso, dámele un abrazo, otro pitito, tírale besito, ay no, que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Y vamos con lo que falta, muchachos. Adentro, anoche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, con la mano al hombro, retírate el paso, dámele un abrazo, otro poquitito.
ashpamishki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución. En Berazategui, venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, ahí estamos. Estamos compartiendo esta tarde por ashpamishki.com.ar. ¿Escuchás, Tita? Bueno, ahora voy a dejar un tema Los jóvenes, que me enseñó mi padre. Un temita instrumental que me gustaría que lo acompañe con las palmas de todo, ¿eh? A ver cómo hacemos palmas. Bueno, ahí estamos, escuchando la guitarra de los jóvenes musiqueros y en especial Diego Cardoso, el pájaro campana, che. Lindo, ¿no? ¿Se ha pasado que no? Y bueno, los santiagueños decimos así, entre a mi pago sin golpear. Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto haber grabado acá esta grabación en la Casa de los Jóvenes Musiqueros. Gracias al sonido Andrés. Gracias, chicos. Alejandro Ríos en el bombo. Fuerte el aplauso para Alejandro. Dieguito Cardoso en bandoneón. Muchas gracias. Un invitado que está hoy con nosotros en guitarra también y está cantando. Simón Campos. Muchas gracias. Enrique Leguizamón en guitarra. Quien les habla, Adrián Cardoso, le dice muchas gracias. Vamos, chicos, vamos, que es el final. Arriba, bailarina, arriba, que se van los jóvenes. Vamos, vamos, vamos. La palma, vamos, Simón.
Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chao, chao. ¡Adentro! Fue mucho mi penar andando lejos del pago. Tanto correr para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. La palma y la palma. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es lo que seducir cuando te sirva y nada más. La palma y la palma. ¡Vamos que nos vamos! Muchas gracias a mi madre querida. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancache mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega de mi hueso utilizar, amo de mi suelo natal. Seguimos el guamo ahí. La manito de todo, de todo, de todo. ¡Chao, chao! Gracias por compartir esta grabación. En nombre de los jóvenes, adentro. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. ¡Vamos! Dejé el que suelo querido y el rancho donde tan feliz, en cambio vivo llorando igualito que ti. Vámonos, vámonos, vamos, chao, chao. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche el olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrachar. Mañana cuando me muera sin aquí, paisano le voy a pedir si quiere darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Final, final. Los aplausos, fuerte, arriba esas manos, fuerte los aplausos, los jóvenes musiqueros. Vamos, jóvenes musiqueros, un temita más para todo su público. Qué bárbaro, ¿no? Qué letra, che, qué letra. Entra mi pago sin golpear, ¿no? Qué título, ¿no? Qué título representativo para el santiagueño. Entra mi pago sin golpear. Una letra, ¿no? De Pablo Raúl Truyenque y Carlos Carabajal. Impresionante. Creo que es una descripción, ¿no? Del pensamiento, del sentimiento, y de muchas cosas que nos pasan a los santiagueños, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Cuando empieza, hablando de algo que no nos pasa hasta estos tiempos, ¿no? Porque ¿quién no ha sufrido viniendo a Buenos Aires la nostalgia? ¿Quién no ha llorado por volver a su casa al principio, cuando no nos acostumbrábamos, cuando extrañábamos todo, ¿no? Y resulta que con el tiempo, como me pasó en mi caso, que empecé a hacer mi casa de vuelta en Santiago, y esto representa un poco el pensamiento, ¿no? Porque dice, fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para no llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Una cosa, claro, uno sale a buscar y resulta que cuando se da cuenta lo que buscaba estaba en su pago, donde nacimos, ¿no? Y bueno, estos tiempos difíciles de la política y que no sé qué pasa con la política, que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Siempre peleando, ¿no? Entre nosotros
Y qué sé yo, que es muy triste lo que nos pasa a los argentinos con nuestros gobernantes, ¿no? Y ahí habla de nuestra amistad, ¿no? El ciudadano común entiende de amistad, sabe de amistad. Es oro la amistad que no se compra ni vende, ¿no? Solo se da cuando en el pecho se siente y no es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más, ¿no? Ahí habla de la amistad, de la amistad, ¿eh? Algo tan especial, tan, tan delicado, ¿no? Como es la amistad. ¿Qué dice Norma? Hola, ¿cómo te va? ¿Desde Santiago vas a hacer radio? No quiero hacer nada, che. No quiero hacer nada relacionado a lo que hago. Mamá dice si le podés traer malva casera y grasa de iguana. Gracias, beso de Tomasa y mío. En serio, no quiero hacer nada de lo que hago, ¿no? Voy a tratar de estar alejado. Por lo menos, yo sé que, bueno, ya me habían invitado ahí para ir con un grupo de los músicos para ir a Santiago y todo eso. Ahí ay, me olvidé. Ahora me voy a acordar. Bueno, ahora no me acuerdo. Grupo que, bueno, que nosotros pasamos aquí. Bueno, ahora se me fue del Marote. A ver por dónde estaba ese chango. Que el otro día, inclusive, habíamos hablado, hicimos una nota por acá, ¿no? Esta barra tropical, che. Ahora lo vamos a buscar. Y bueno, también, y no quiero ir, en serio, no quiero hacer lo que hago todos los días, ¿no? Quiero, ¿cómo le puedo decir? Ir a descansar, como dice el santiagueño, ¿no? Claro, ir a descansar, por lo menos a descansar de todo lo que hacemos aquí, ¿no? Ir a entretenerse con otras cosas, otros amigos, otra gente, y poder disfrutar un poco lo que es de ir a Santiago. Lamentablemente, por ahí, no podemos ir con Blanquita, como siempre ha sido nuestra vida, ¿no? De andar juntos, pero bueno, no se puede. Ella se tiene que cuidar, se tiene que hacer el tratamiento, y bueno, yo tengo que ir a ver nuestra casa, ¿no? Cómo está. Así que por ese motivo nomás me voy, porque si no, sin ella no me iría. A ver qué hay por acá, vamos a ir buscando otras cosas, otra música. Por acá vamos a ir buscando algo, che. A ver qué podemos escuchar. Por acá había algo. Los hermanos Rebainera. A ver, vamos a escuchar los hermanos Rebainera. ¡Primera! Cuando quiero mucho, si me olvidan no me quejo. Cuando me quieren dejar, antes que me dejen dejo. El corazón de una moza me dicen que yo no tengo. No sé para qué me sirve el corazón sin el cuerpo. En el amor y en el juego dos cosas yo he aprendido.
no agrandarme si he ganado, ni achicarme si he perdido. Chacarera, 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 chimpamachu, pa' alcanzar tu corazón, si no es hoy hay capacachu. Venga, otra para Odi y Fabiana. La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. Oh, René Sequeira. Vos sos una, yo soy uno, uno y uno somos dos. Los que quisieron ser uno, pero no lo quiere Dios. El amor es cuesta arriba y el olvido es cuesta abajo. Quiero subir cuesta arriba, aunque me cueste trabajo. Chacarera, 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 flor de Tusca. Me han dicho que no me quieren, yo no sé por qué me buscan. Los hermanos Rebainera, ¿eh? A ver, vamos a ir buscando. Los hermanos Rebainera, recordando parajes. Ahora se viene, ¿eh? A ver. Ahí Vamos con esa chacarerita. ¡Adentro! San Fidel pago querido, yo nunca debo, me olvido. Pensamiento está con suyo, y ahícito está aquí mi lío. Pasando por San Vicente, llegar hasta Talaviejo, Cazadores San José, a San Pablo del regreso. Parajes que nunca olvido, Caraypuca y Nojales, Percamoye y hasta Chacras, caminito de Tuscales. Nombrando a los parajes, los saludo con mi canto, para todos los amigos y al pago que quiero tanto. La segunda para los de San Fidel. Papá murió Santa Eloisa, hoy lo quiero yo nombrarlo. San Antonio está cerquita, qué lindo que recordarlo. ¡Esa! Pasando por Santa Rosa, Carlos Pozo y San Fermín, escucha de tardecitas el silbido de Crespín. San Marco, Lovera, Falda, San Pedro y Vizcacheral, donde andaba cuando chango, yo no los puedo olvidar. Nombrando a los parajes, los saludo con mi canto, para todos los amigos y al pago que quiero tanto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hermoso, hermoso, hermosos temas, che. No sé si les gusta a ustedes, a mí me gusta. Qué cosa, ¿no? Bueno, espero, che, que les guste. Están muy silencio, ¿eh? Bueno, les decía que mañana, si Dios quiere, y la Virgen, Maylin y todos los santos, vamos a estar partiendo hacia Santiago del Estero. Estamos mirando el diario. Qué lo tiró, ¿no? Qué quilombo, loco. Siempre los mismos, siempre los mismos. Ahora el diario, Aníbal Fernández, Duhalde, Cristina, Macri, qué sé yo, más. Siempre lo mismo, haciendo quilombo en este país, tan lindo, tan bello, tan que podemos vivir tranquilos, trabajando, que no.
Y sin embargo, vivimos peleando, ¿no? Nos viven haciendo pelear. Tontos somos nosotros que nos peleamos entre nosotros, ¿no? Mientras ellos se llenan los bolsillos, todos. Una cosa triste, una cosa fea, ¿no? Que esté pasando estas cosas en el gobierno porque nos perjudica de alguna manera. Yo no creo que nadie esté contento por lo que pasa, ¿no? Porque esto de alguna manera repercute ¿en dónde? En el bolsillo del trabajador, no repercute en el bolsillo de ellos. Repercute con un montón de cosas, la inflación, la inseguridad en la vida cotidiana de uno mismo. Qué cosa, qué triste. A mí me agarra tristeza, le digo la verdad, cuando pasan estas cosas, porque nos atrasamos un montón de años, en lugar de adelantarnos mientras otros países van para adelante, nosotros vamos para atrás. Y todos son responsables, no me venga aquí, no, porque macrismo, kirchnerismo, peronismo, justicialista y no sé qué cosa, ¿no? Aquí todos tienen su parte de responsabilidad, por eso estamos así. Y yo nunca voy a apoyar a ningún gobierno que no actúe generando trabajo, generando seguridad, educación. Es muy difícil eso, poder apoyar, porque nosotros aquí apoyamos a lo que es ¿cuál es más corrupto? Lo aplaudimos, lo apoyamos y qué sé yo, ¿no? Así que vamos a escuchar ahí un temita más. Vamos a bailar un gato. Primera. Adentro nomás. Si dices que me quieres, prenda, ¿cómo puede ser? En cuantito me aleje, andas buscando un querer. Si dices que me quieres, prenda, ¿cómo puede ser? Distinto sería si vos me quisieras. Tal vez aprendiera, corazón, a ser fiel. Qué duro este calvario, mi alma, de quererte así. Otra vez sabiendo que miente, no sé qué daría para que algún día mío fueras tu amor. Hasta que esto suceda, prenda, te dejo mi adiós. Que venga lo que falta. Adentro. Qué pena que no puedas querer como te amo yo, que tu boca no guste la dulzura de mi amor. Qué pena que no puedas querer como te amo yo. Si has de andar volando como mariposa, yo ofrezco las rosas que hay en mi corazón. Por tras de tus amores voy perdiendo la razón. Antes que enloquezca, me alejo deseando que me llames cuando necesites mi amor. Hasta que esto suceda, prenda, te dejo mi adiós. Vamos con una chacarera, primerita. Adentro. Cuando yo estoy divertido, todos deben alegrarse. La moza deben buscar un lindo mozo y casarse. ¿Es ser lindo? La vieja de Saladina pone el agua a calentar, no tiene hierba ni azúcar ni mate para tomar. Entonces llegan los changos preludiando sus guitarras, salen las viejas y dicen que se arme nomás la farra. Chacarera, chacarera, chuchuchi que me hace frío, porque estoy como el chumuco, despluma medio del río. ¡Que venga la segunda! ¡Adentro nomás! De Saladina pa' dentro voy llevando volanchao, chinita de presumida, si no chuta te has quedado.
No quiero que me quieras, no quiero ser tu querido, quiero que me aborrezcas, quiero ser tu aborrecido. ¡Esa! A mí me dicen el tonto porque el tonto me hice un día y no saben que este tonto tiene muchas picardías. Chacarera, chacarera, chuchuchu y que me hace frío porque estoy como el chumuco, despluma medio del río. Cuando va entrando el sol y empieza a anochecer, se oye un grito en el monte que te hace estremecer. Turay, 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 llama a Cacuí a su hermano en el medio de los montes en épocas de verano. El agua y la comida ella le mezquinaba y burlándose de él en la cara le miraba. Cansado de perdonarla, un árbol él la subió y cortando gajo por gajo en ese lugar la dejó. Por eso a la nochecita Cacuí empieza a gritar, llamándolo a su hermano, Turay, Turay, Turay. Yo sé que las cosas entre los dos ya no andan bien. Mis amigos me han contado que vos me estás engañando. 1000 veces te he preguntado, ¿quién es el otro? Y te hace la disimulada que esquivándome la mirada. Por eso te pido, mujer, y espero que no te alejes, que si no me quieres más, guampeame, pero no me dejes.
a contar algo que yo vengo viendo. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Alguien llega a su casa cuando usted va a trabajar. Su señora lo recibe, contenta, le hace pasar. Le cuento como buen vecino, no es un chisme ni un insulto. El que entra y sale a su casa como dueño es el famoso socio oculto. Se acerca el fin de semana y mi cuerpo ya lo sabe. Con unos cuantos amigos nos iremos para el baile. Pastor Luna va a tocar, se escuchen la propaganda. Por pegar un zapucay, yo me salgo de la vaina. Voy a tomar unos tragos, bailaré sin descansar, porque el lunes, como siempre, de nuevo hay que trabajar. Dino. Me gusta este chamamech. Porque dice lo que éramos, ¿no? El lunes había que trabajar y no había que faltar, ¿no? A ver, recitado si lo podemos. Se escuchen la cuerpo, ya lo saben. Escuchar recitado. Se acerca el fin de semana y mi cuerpo ya lo sabe. Con unos cuantos amigos nos iremos para el baile. Pastor Luna va a tocar, se escuchen la propaganda. Por pegar un zapucay, yo me salgo de la vaina. Voy a tomar unos tragos, bailaré sin descansar, porque el lunes, como siempre, de nuevo hay que trabajar. Así era la vida de nosotros, ¿no? Así era un poco el asunto, ¿no? Vos hacías lo que hacías, salías, volvías, andabas, te machabas, pero el lunes había que trabajar, y vos llegabas
hecho hilacha, pero llegaba, jamás faltábamos, ¿no? Jamás faltábamos al trabajo. Ahí estábamos siempre firmes nosotros, de acuerdo, en aquellos tiempos. A ver, escucha, Tita. Adentro, atamisqueando andaré, por detrás de una ilusión, como sombra pasaré por la villa y la estación. Esa. Atamisqueña querida, de Tasigastas será, o tal vez de Medellín, esa tan hermosa flor que de amor me hace sufrir. Una sola vez la vi y no sé dónde andará. Los puñales mojaré con mis lágrimas de sal. Yanarca quisiera ser para hallarte la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor. Que venga la 30. Adentro, bajo la luna y el sol, atamiciando andaré, por cruzar tanto arenal, mi garganta tiene sed. Sí, señor. No sé qué días más vendrá, si de Atamisque esa flor, a tejer en su telar hermosos sueños de amor. Si se muere la ilusión, tal vez deje de buscar, como un camino seré, un solo forma de tal. Yanarca quisiera ser, para hallarte la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor. Esa, chango, ¿eh? Los del Vinalar, atamisqueando, hermoso tema. Es un tema tan lindo, ¿no? Que cuenta una historia tan bella, tan imaginaria también, si se quiere, ¿no? Criolla del Vinalar. A ver, vamos a escuchar ese tema. Cantan los del Vinalar. Vamos para el Vinalar, paisano. Adentro, vinalareña linda, escucha, estoy cantando. Vinalareña linda, escucha, estoy cantando. Mi copla está diciendo lo que te pido yo. Que me hagas un lugar, mujer, cerquita de tu corazón, para que tenga luz este gatito con mi voz. Vinalareña linda, fíjate en mi lamento, no aguanto más este placer que vos me estás negando hoy. Venite a mi fogón, ahí tengo brasas de pasión. Eres toda mi vida, criollita del Vinalar. Ya viene la que falta. Adentro, vinalareña linda, teneme pues en cuenta. Vinalareña linda, teneme pues en cuenta. Si a vos nada te cuesta saber qué vas a hacer. La vida me ha llevado a andar bajo la sombra de un vinal, contando al espinal todas las penas de este mar. Vinalareña linda, te seguiré llorando. Préstame un poco de atención, no le des vuelta a la cuestión. Decime ya que sí, así se alegre este canto. Eres toda mi vida, criollita del Vinalar. Muy bien, ahí estamos escuchando Criollita del Vinalar, por los del Vinalar. Hermosa interpretación, por supuesto. Tema bien santiagueño, che.
estamos mirando, repasando, hoy en Santiago del Estero, 25,7 la máxima, así que habrá hecho unos 28, ¿no, Pollo? Habrá hecho unos 28 grados en Santiago, y 25,7 dice, y sumale 2 o 3, así que unos 28, y mañana, esto es mañana jueves, 28, ponele 30, un vientito norte. El viernes 30. El viernes 30, ponele 33, 32, 33. Y el sábado 33. Calculale que va a estar en 35, Chango, ¿eh? Así que va a estar picante, ¿eh? Decepcionante el debut del PSG de Messi. Había empatado, ¿no? Una selección de la Gran 7, che. Empatado, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué más hay por...? No quiero ni mirar miro de caprichoso que soy, pero difícil es mirar el diario hoy, todo política, che. Y nada lindo, ¿eh? Ajá. Que lo tiró, loco. Cosas feas, ¿no? En las provincias o en cualquier lado pasan muchas cosas. Adolescente de 13 años reveló que 2 tíos la abusaban desde los 9. Lo tenés que matar, ¿no? Lo tenés que matar, loco. Lo tenés que colgar, ¿no? No, son cosas increíbles, ¿eh? Increíble. Está hablando de un vínculo, no está hablando de un salvaje, de un extraño. Tremendo, tremendo, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir, que la inflación, uy, pero este diario muy desgraciado está, muy, a ver, por lo menos leer algo bueno, pero no se puede, no hay. Estamos revisando lo que es el diario Liberal para poder contarles algo lindo. Y nosotros pasando vergüenza, empatamos anoche de pedo con Defensa y Justicia, loco. Fíjate de joder. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir disfrutando de más música, ¿eh? Los hermanos Herrera cantan Sacha Armanta, una hermosa chacarera, ¿eh? Sacha Mantamuni, porque me ha traído la suerte. Quiquinta, Cunayacán y santiagueño hasta la muerte.